Cuando nosotros tenemos una fuente de corriente, hemos dicho que hay electrones libres, ¿no ve? Y estos electrones libres deben moverse cuando existe una fuerza externa, una fuerza en el ambiente, se mueven de su lugar de origen, dejando los iones. Justamente el voltaje es esa presión que se deriva de la energía y etcétera, que permite que los electrones puedan abandonar sus órbitas y convertirse en electrones libres con carga negativa, ¿ya? Y eso es lo que vamos a revisar ahora para definir el voltaje de la manera en la que técnicamente vamos a considerar, ¿no? A ver, el voltaje, dice, es el flujo de carga, perdón, el flujo de carga descrito en la sección anterior, es decir, cuando fluye la carga estamos hablando de una corriente, ¿ve? Ya. Entonces, el flujo de carga descrito en la sección anterior se establece a través de una presión externa. Es decir, para que exista flujo de carga debe haber una presión externa. Que en el gráfico anterior nosotros hacíamos, simulábamos en el anterior dibujo, simulábamos que era la batería. A ver, voy a volver a abrir la imagen. Ahí está. Decíamos que esta batería es la que genera una presión, ¿verdad? Esta es una fuente, la terminal negativa, pero hay una batería. Gracias a una energía química colocará una carga, etcétera, etcétera. No ve negativa en la otra terminal. Entonces, esta actividad química es la batería, ¿ya? Y lo que decíamos, es derivada de la energía que una masa tiene por virtud a su posición, se denomina energía potencial. A ver, voy a volver a repetir esto, ya los he confundido. Se establece a través de una presión externa. Es decir, ese flujo de carga en la sección anterior se establece a través de una presión externa. Esta presión externa, en el anterior ejercicio, lo daba la batería. En el anterior tema, perdón. Y esta energía, esta presión externa, dice, es derivada de la energía que una masa tiene por virtud de su posición, que se denomina energía potencial. Cuando una masa está ubicada en una posición, adquiere cierta energía potencial debido a justamente esa diferencia que puede existir en la altura de esa masa. Si una masa va a caer desde aquí, adquiere cierta energía potencial. Y eso es a lo que se está refiriendo en términos eléctricos que los vamos a describir a continuación. Energía, dice, por definición, es la capacidad para realizar un trabajo si la masa m se eleva a cierta altura h por encima de un plano de referencia y tendrá un coeficiente de energía potencial expresado en joules, que se determinará por W mayúscula. Fíjense, vamos a hacer algunas diferenciaciones a partir de ahora. Hay que tener mucho cuidado con el símbolo que representa a cada una de nuestras unidades de medición. Si estamos hablando de energía potencial, estamos hablando de la letra W mayúscula. No hay que confundirla con potencia, que es otra, la letra W de watt, pero que va a ser minúscula. Entonces estamos hablando de W mayúscula, que es la energía potencial. Y esta energía potencial va a ser igual a M por G y por H. ¿Ya? Donde hemos descrito que M es la masa, G es la gravedad y H va a ser la altura. Lo que decía hace un instante. Tenemos dos niveles. Aquí hay una masa. Esta masa va a adquirir cierta energía potencial cuando existe una diferencia de alturas. Esa diferencia. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos la gravedad que es 9.754, 9.8 para aspectos prácticos, y la masa así adquiere el potencial para realizar un trabajo. Como por ejemplo, este es solamente un ejemplo, no lo tomen como si fuese la verdad absoluta, ¿no? Bueno, es verdadero, pero no lo tomen como si fuera el único. Hay muchos ejemplos y este es uno solo de ellos. Tiene la energía potencial para realizar un trabajo como por ejemplo aplastar un objeto colocado sobre un plano de referencia. Volviendo a lo mismo, tenemos un plano de referencia y tenemos aquí una masa. Esta masa va a adquirir una energía potencial, supongamos en este ejemplo, para aplastar un objeto. Yo quiero aplastar, por ejemplo, este objeto que está en sobre mi mano y este objeto que está a una diferencia de altura va a adquirir un potencial para que cuando caiga lo aplaste. ¿Ya? Esa es la energía potencial. ¿Y depende de qué?
de la masa de este objeto, depende de la altura a la que esté elevado y depende de la gravedad que le atrae hacia abajo, en este caso hacia abajo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de la energía. Por definición, es una capacidad de realizar un trabajo. Si la masa m, vuelvo a reiterar, esta masa m se eleva a cierta altura por encima de un plano de referencia y va a tener un coeficiente de energía potencial expresado en joules. En joules va a ser esa energía. Y va a estar determinado por la masa de este objeto, la gravedad que la trae hacia abajo y finalmente por la altura desde la cual está cayendo el objeto sobre el plano que estamos poniendo de referencia. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, este es un ejemplo. Si el peso se eleva más, dice, la masa tendrá mayor coeficiente de energía potencial y podrá realizar trabajo adicional. Por lo tanto, podemos decir que existe una diferencia de potencial entre las dos alturas por encima del plano de referencia. Voy a dibujar, espérenme. Vamos a tratar de hacer esto permanentemente para no tener dudas de lo que estamos avanzando. A ver, permítanme un segundito. Pueden ver la pantalla, ¿no, muchachos? Sí, licenciado, se puede ver. Ok. Siempre me van a ir controlando esa parte para que no les haga fallar lo que están viendo. Eso es. Ahora sí. Dice lo siguiente. Bien, fíjense, dice que nosotros tenemos por definición que la energía es la capacidad para realizar un trabajo si la masa se eleva a cierta altura. Muy bien, sobre un plano de referencia. Entonces dibujemos nuestro plano de referencia. Vamos a dibujar nuestro plano de referencia, que es este. Listo. Tenemos un plano de referencia y le vamos a denominar plano de referencia. Listo. Tenemos un plano de referencia. Nos dice la teoría que es la capacidad para realizar un trabajo si la masa m se eleva a cierta altura. Ok, tenemos una masa m que es elevado a cierta altura. Entonces aquí vamos a colocar la masa. Entonces esta masa está a una cierta altura. Esta cierta altura se denomina h. Entonces voy a colocar h. Listo. Estoy describiendo todo lo que está escrito de tal manera de que no haya duda de lo que estoy expresando, ¿ya? Que quede claro. Tenemos la altura h. Ahora, fíjense, nos dice, además, que tenemos un fenómeno que se conoce como la gravedad, que es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la masa va a adquirir el potencial, si esta masa cae, va a adquirir un potencial para realizar un trabajo, ¿ya? Si esta masa la soltamos, más la gravedad, va a adquirir un potencial, ¿ya? Va a adquirir un potencial. Ah, caramba, me equivoqué. Para realizar un trabajo. Supongamos, solamente el caso hipotético, que con esta masa yo quiero aplastar un objeto, suponiendo que mi objeto sea este. Este es mi objeto. Fíjense, lo quiero aplastar. Tengo un potencial que me va a permitir aplastar y está medido o está determinado en W, que es la energía potencial que se mide en joules, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida. Ahora, para realizar un trabajo, como por ejemplo el de aplastar un objeto colocado sobre un plano de referencia. Este es nuestro plano de referencia, esta es la energía potencial que obtenemos de la masa por la gravedad, por la altura, que se denomina W y que se mide en joules. Ahora, fíjense, aquí hay algo interesante.
Si el peso se eleva más, la masa tendrá un mayor coeficiente de energía potencial y podrá realizar trabajo adicional. Por lo tanto, podemos decir que existe una diferencia de potencial entre las dos alturas por encima del plano de referencia. ¿A qué se refiere? Si esta misma masa, voy a dibujar nuevamente otra masa, ¿ya? La elevamos de altura, es decir, esta masa está aquí y tiene una energía potencial, pero la elevo, ¿verdad? La estoy elevando, la altura ha cambiado y el potencial será diferente, va a tener más potencial. Debido a esta pequeña diferencia, ¿se dan cuenta? Va a haber mayor potencial. ¿Está bien? ¿Se conoce eso? ¿Se reconoce esa parte? ¿Hay alguna duda? ¿Se reconoce eso, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, muchachos? Por mi parte todo está claro. Ya, perfecto. No hay dudas entonces. Muy bien. Fíjense, tenemos la altura, está definido por definición, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. En este caso, este quiere aplastar esta plataforma, por lo tanto, tiene una energía X que está, una energía potencial X que está definida por la masa, por la altura y obviamente la gravedad. Pondremos nomás aquí la gravedad, ¿sí? Bueno, en realidad la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces tenemos la aceleración de la gravedad, que es un fenómeno que lo tenemos presente con otro color, vamos a poner, la aceleración de la gravedad que atrae los objetos hacia ti. Vean, con esa dirección, con ese sentido. Entonces, fíjense, tenemos una diferencia de potencial. Nos dice la teoría, si el peso se eleva más, estoy hablando de este peso que he levantado, por si acaso, es el mismo, solo lo estoy levantando más arriba para que haya una diferencia de potencial diferente, que exista una diferencia de potencial diferente, ¿ya? Dice, si el peso se eleva más, la masa tendrá un mayor coeficiente de energía potencial. Efectivamente, si tenemos mayor altura, la masa va a tener mayor aceleración, por lo tanto, su potencial, su energía potencial va a ser mayor y aparte de realizar el trabajo de aplastar ese objeto, puede haber un trabajo extra. Pero de todo eso, lo que nos interesa es esto. Esta diferencia esa diferencia es lo que nos interesa y se va a conocer como que existe una diferencia de potencial. ¿Sí? Existe una diferencia de potencial cuando estamos trabajando con este objeto. ¿Se dan cuenta, no ve? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, esto explicado físicamente es la definición de lo que nosotros conocemos como energía. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Cuando nosotros realizamos el trabajo solamente en este segmento, perdón, voy a poner con otro color, en este segmento tenemos una energía potencial determinada. Si ampliamos ese trabajo a este otro segmento, moviendo la masa, es decir, desplazando la masa que se encuentra aquí hacia arriba, desplazamos la masa, tenemos otra diferencia de potencial que es mayor a la que teníamos originalmente. ¿Ya? Y la diferencia entre estas alturas, en realidad, es lo que nosotros vamos a conocer entre esta y esta potencia, es la diferencia de potencial que va a existir entre dos diferentes alturas con respecto a nuestro plano de referencia. Esa es la definición de energía y obviamente en base a eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar la energía potencial y qué es la diferencia de potencial?
Hasta ahí estamos claros. Continuemos leyendo. Dice, en la batería del anterior tema, la acción química establecerá, mediante gasto de energía, una acumulación de cargas negativas, es decir, de electrones, en una terminal, y cargas positivas, es decir, iones positivos. No estoy hablando de protones. No se olviden que la carga positiva, que el protón tiene carga positiva. Pero cuando estoy hablando de iones, estoy hablando de elementos que son positivos. ¿Por qué? Porque les falta un electrón. Este electrón se ha llevado un poco de carga negativa, por lo cual este ion ha quedado desequilibrado. Y las cargas positivas son iones, electrones que les faltan, átomos a los que les faltan electrones. ¿Listo? Y esto es lo que va a quedar en la otra carga. Con ello se establece un posicionamiento de cargas que originará una diferencia de potencial entre las terminales de la batería. Se vuelve a contemplar el término de diferencia de potencial. Si yo tengo aquí, solamente por términos descriptivos, muchachos, una carga menor y aquí tengo una carga o una energía mayor, lo que tengo es una diferencia de potencial que en términos eléctricos representaría el borne positivo y el borne negativo de una batería. ¿Se comprende? Sí, Eso es, muy bien, ya. Como ya se ha comprendido esto, dice, voy a hacer algunas explicaciones más que quizás les sirvan, ¿no? Dice, la acción química establecerá mediante gasto de energía. La acción química es una reacción que se produce internamente en la batería y que va a gastar la energía. O sea, va a gastar toda la posibilidad de que pueda existir una energía ilimitada, de tal manera que las baterías o las pilas van a ir descargándose en función al tiempo. Por eso es que se pierde energía, por eso es que las pilas se descargan, por eso es que las baterías se descargan, porque su gasto de energía se establece a través de una reacción química. Una vez que se acaba la reacción química, la batería ha perdido su capacidad de generar una carga negativa y una carga positiva, o en este caso una diferencia de potencial. ¿Listo? Esto obviamente no es parte del tema, lo estoy explicando para que tengan bueno, todo es parte del tema, pero esto es para explicar básicamente por qué se descargan las baterías. ¿Ya? La relación que se ha hecho en cuanto a la definición de la energía, desde la parte física, bueno, de la parte eléctrica, es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar para definir a la diferencia de potencial que existe entre dos bornes y que posteriormente denominaremos de alguna otra forma. ¿Ya? Continuaremos. Por lo tanto, dice, ¿no? Perdón. Por lo tanto, dice, por definición se puede afirmar que se representará una diferencia de, se presentará una diferencia de potencial de 1 voltio entre dos puntos si se intercambia 1 joule de energía al mover 1 coulomb de carga entre dos puntos. ¿A qué se refiere? Volvemos a ver el gráfico, este gráfico. Hemos dicho que hay energía, ¿sí? Y esta energía se mide en joules. Listo. Sabemos que existe carga eléctrica. Muy bien. Ahora vamos a decir que la diferencia de potencial se va a medir en volts. Esta diferencia de potencial se va a medir en voltios. Entonces, se presenta una diferencia de potencial de 1 voltio. Vuelvo a reiterar, se presentará una diferencia de potencial de 1 voltio entre dos puntos, entre este y este punto, o entre este y este punto, no hay problema. Si se intercambia 1 joule de energía, es decir, el equivalente a 1 joule de energía, de masa, gravedad, etcétera, 1 joule de energía, para mover 1 coulomb, es decir, la carga que existe de 1 coulomb. ¿Cuánto es la carga de 1 coulomb? Sabemos cuánto es 1 coulomb. 1 coulomb es, ¿dónde está? Le hemos dado nombre inclusive. Wow, no lo encuentro. Aquí está. No, perdón, mil disculpas. Se me han confundido. Dice, 1 coulomb de carga es la que está asociada a 6.242 por 10 a los 18 electrones.
Entonces, mover la carga que tienen esa cantidad de electrones con una energía de un joule va a ser igual a la diferencia de potencial de un voltio. ¿Listo? Entonces, un voltio es en realidad una diferencia de potencial. Cuando se requiere un joule para cambiar, para mover un coulomb desde un punto hasta otro punto. En otras palabras, si vamos a intercambiar un joule entre este punto negativo y este punto, este borne negativo y este borne positivo, y gastamos una energía de un joule, significa que tenemos una diferencia de potencial de un voltio. Listo. La unidad de medición volt o voltio se eligió en honor a Alejandro Volta, que es un italiano que ha descubierto este fenómeno. Y es importante recordar que una diferencia de potencial o voltaje, ahora ya sabemos que como se mide en voltios podemos decirle voltaje, pero es una diferencia de potencial, siempre se mide entre dos puntos del sistema, entre uno y dos puntos del sistema. Al cambiar cualquier punto puede cambiar la diferencia de potencia entre los puntos de análisis. Si cambiamos aquí a esta distancia, a la Tierra, la diferencia de potencial va a ser alterada. Entonces, la diferencia de potencial siempre se mide entre dos puntos, entre este y este, o entre este y este, o entre este y este. Esa es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Si cambiamos el lugar de posicionamiento de nuestro medidor de diferencia de potencial o nuestro voltímetro, vamos a hallar siempre un error o no vamos a poder encontrar un dato accesible. Vamos a encontrar errores o vamos a cambiar la diferencia de potencial. ¿Ya? Por eso está definido entre dos puntos. Por eso se llama diferencia de potencial. Y como siempre, como nos toca hablar de electricidad, la diferencia de potencial entre dos puntos está determinada de la siguiente forma. Fíjense, V, que son voltios, que hemos dicho que es la diferencia de potencial se va a medir en un voltio, es decir, la unidad de medida es volt, entonces los voltios que se presentan en la diferencia de potencial van a ser iguales a W sobre Q. Q ya conocemos, es la carga. Y W, ¿qué es W? Lo hemos dicho hace un instante, es la energía potencial, que se mide en joules, ¿ya? En julios. Entonces, tengo que el voltaje va a ser igual a la energía potencial medida en joules sobre la carga que es en coulombs. Esto es voltios. Se mide en voltios la diferencia de potencial. Y a través de manipulaciones algebraicas o de despejes, podemos obtener que la energía potencial que se mide en joules va a ser igual a la carga por el voltaje. O más bien, la carga va a ser igual a la energía potencial que se mide en joules sobre nuestros voltios. Entonces, aplicando esto es que nosotros vamos a poder resolver nuestros ejercicios. A ver, ejemplo. Encuentre la diferencia de potencial entre dos puntos de un sistema eléctrico si se consumen 60 joules de energía por una carga de 20 coulombs entre estos dos puntos. Hagan este ejercicio. Voy a borrar esto. No hay dudas sobre esto. Lo voy a borrar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Hay algo más que quieran que se les explique sobre esto? No, Liz, está bien. Bien, no hay nada más. Ok, vámonos. Coloquemos los datos. Siempre vamos a tratar de colocar dos datos. Tengo un punto aquí y tengo otro punto acá. ¿Ya? Me dice, encuentra la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué tengo que hallar? W, minúscula, va a ser igual a interrogante. Acá. Va a ser igual a interrogante. Mi primer incógnito. Luego me dice si se consumen 60 joules de energía. Entonces, W, perdón, hallar la diferencia de potencial. Disculpen, muchachos, me he equivocado. Ahora sí. Y ahora sí, W va a ser igual a... ¿Cuánta es la energía? Si se consume 60 joules. Entonces, 60. Listo. Y además me da una carga de 20 coulombs. Ah. 20 coulombs. Listo.
Eso es lo que me dice y me da como datos. Me pide y me da como datos el enunciado de la pregunta. Lo que me está queriendo decir es que para mover de aquí a aquí una carga de cierta cantidad de coulombs, necesito conocer cuántos voltios requiero. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula que me resuelve esta operación? La primera fórmula. Entonces tendré que la diferencia de potencial es igual a la energía dividida entre la carga. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 60 joules dividido entre 20. Entre 20 coulombs. ¿Verdad? Y listo. Esa es la aplicación de nuestro, de nuestro ejercicio. Perdón, pucha, me he equivocado. No he puesto el resultado. Esto va a ser igual a... Listo. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos resolviendo los ejercicios que se van a ir planteando. No es difícil, vamos a aplicar esto. Por favor, ahora ustedes, muchachos, resuelvan este ejercicio. Determinen la energía consumida al mover una carga de 50 microcoulombs mediante una diferencia de potencial de 6 voltios. Les daré unos 5 minutitos. Sí, listen, está bien. Listo, 5 minutitos, muchachos.
¿Listo, muchachos? ¿Lo lograron? Sí, más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué ha pasado? No sé si estará bien, por eso es el más o menos. Ya, no hay problema. Tienen que empezar a tener confianza en lo que resuelven, muchachos. Está bien, no hay problema. A ver, revisemos. No es tan complicado, ¿no? Dice, mire, determina la energía consumida al mover una carga de 50 microcoulombs. Cuando estamos hablando de microcoulombs, estamos hablando de que tiene 6 ceros antes, ¿no? O por 10 a la menos 6, mediante una diferencia de potencial de 6 voltios. Nos está dando la carga, y nos está dando el voltaje, los voltios. Y nos está pidiendo que hallemos la energía consumida. Bien, se aplica la fórmula 2, se está aplicando esta fórmula, ¿no? Esta fórmula es la que se está aplicando, ¿no? Lo único que hay que hacer es reemplazar los valores. 50 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Por qué 50 por 10 a la menos 6? Porque es 50 microcoulombs. 50 por 10 a la menos 6 coulombs multiplicado por 6 voltios. Por 6 voltios. Esto va a ser igual a 300 por 10 a la menos 6 joules, que son 300 microjoules. Entonces, 300 microjoules va a ser la energía consumida para mover esta carga utilizando una diferencia de potencial de 6 voltios. ¿Sí? Entonces, no, ¿cuánto le ha salido a usted? A mí me salió 300. O Claro, sea, solamente que no ha aplicado los prefijos, ¿no? No ha utilizado micro, ¿cómo se llama? Ni las potencias de 10, ¿no ven? las potencias de 10 sí las sabía, así que pues sí, las apliqué. Ya, entonces, ¿ha salido 300 microjoules entonces? Lo de microjoule sí me olvidé porque no lo Ah, tengo ya. muy Siempre memorizado, hay que pero colocar, por favor, la unidad. Por eso hemos dicho que las unidades de medición al principio son muy importantes, ¿no? Hay que definirlas bien, siempre las unidades de medición. Bien. Fíjense, esto es importante porque vamos a ir anotando algunas características de lo que vamos a aplicar conforme vayamos avanzando. Por motivos de notación y aclaración, es decir, para poder distinguir entre fuentes de voltaje y caídas de fuentes en el potencial, utilizaremos la siguiente notación. Es decir, sabemos que hay baterías, que son las que van a proveer la energía eléctrica, y hay resistores, inductores, capacitores o circuitos que van a absorber esta potencial o van a generar caídas de tensión. Con el fin de ordenar esto, dice, la letra E va a ser utilizada para las fuentes, que se mide en voltios. Y la letra V va a ser utilizada para las caídas de voltaje. Esto para ordenarnos un poco, porque si ponemos E en todas partes o V en todas partes, podemos llegar a tener la confusión de que cualquiera de ellas genera energía o produce energía o es una fuente de energía, perdón, genera voltaje, produce voltaje o es una fuente de voltaje. Cualquiera de ellas. Pero un resistor en realidad lo que hace es generar una caída de tensión o una caída de potencial porque absorbe la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, para diferenciar eso, vamos a utilizar la letra mayúscula E para fuentes de voltaje y la letra V para caídas de voltaje. Es importante aclarar lo siguiente. E se utiliza en gran parte del mundo. En Europa se utiliza la letra U para denotar fuentes de tensión. ¿Ya? Entonces, si encontramos E en algún lugar y U en otro lugar, es posible que el texto al que nos estemos refiriendo sea americano, si estamos utilizando, o de la versión americana o anglosajona, si quieren, del voltaje, y U si es europea, la versión europea de cualquier texto. Entonces, ese pequeño detalle, por favor, tómenlo en cuenta a partir de ahora. ¿Ya? Listo. Eso nomás quería decirles. Ya. Dice, debido a que en este tema tocaremos algunos términos que podrían causar confusión, se recomienda al estudiante revisar y entender el significado de cada término de acuerdo a las siguientes definiciones. Esto no es obligatorio, pero es una referencia que nos puede dar cierto horizonte para poder ver si realmente las cosas están funcionando o las estamos comprendiendo bien. Bien, hablando eléctricamente, hablando de electricidad, podemos decir que el potencial
está definido como el voltaje en un punto con respecto a otro punto dentro del sistema eléctrico. Por lo general, dice, el punto de referencia es tierra, la cual se encuentra a un potencial cero. Más adelante vamos a definir el punto de referencia, tierra, tierra física, el punto común, etcétera, de una forma un poco más clara. Por ahora, quiero que tomen en cuenta lo siguiente, que el punto con respecto a otro punto del sistema eléctrico. Por lo general, dice, el punto de referencia es tierra. El punto de referencia, por lo general, el punto de referencia es tierra, la cual se encuentra en un potencial cero, es decir, no tiene potencial. ¿Ya? La diferencia de potencial, dice, es la diferencia algebraica de potencia o voltaje entre dos puntos de una red. Lo que habíamos dicho con anticipación, ¿lo ven? Que la distancia entre un punto y otro punto, eso va a ser la diferencia de potencial. El voltaje es cuando se encuentra aislado, igual que el potencial. Es cuando este o esto es lo que se encuentra aislado. Es el voltaje en un punto con respecto a cierta referencia, tal como tierra, que es 0 voltios. Es decir, puede haber una referencia a tierra también que sean 0 voltios. Diferencia de voltaje, dice, es la diferencia algebraica en voltaje o potencial entre dos puntos del sistema. Una caída o elevación de voltaje es lo que su nombre indica. Es decir, cuando encontremos una diferencia de voltaje es que estamos viendo o una subida de voltaje o una caída de voltaje en cierto segmento del circuito. Y finalmente, la fuerza electromotriz, que es EFM, que viene de la palabra en inglés electromotive force, que dice que es la fuerza que establece el flujo de carga o corriente. ¿Ya? La fuerza electromotriz, a ver, perdón. Este plástico parece, ¿no? Ya. La fuerza que establece el flujo o carga o corriente en un sistema debido a la aplicación de una diferencia de potencial. Hemos dicho que una batería genera una diferencia de potencial entre sus bornes. Si esta energía se la aplica, esta diferencia se la aplica a un circuito, entonces vamos a decir que existe una energía o una fuerza electromotriz. ¿Por qué electromotriz? Porque mueve a los electrones. Y es una fuerza que mueve a los electrones. Por eso es electromotriz. Sin embargo, es un término que ya no se utiliza en la actualidad. Este término se lo ha utilizado hasta hace unos 10, 20 años atrás, muy acertadamente, pero en la actualidad se lo asocia principalmente con las fuentes de energía. Entonces ya no se utiliza mucho la palabra, o más bien la definición de fuerza electromotriz, ni la sigla EFM. Vuelvo a reiterar, es una palabra relativamente antigua. Todo lo que estamos hablando, muchachos, y esto, señoritas, esto es lo que quiero que tomen también en cuenta, es historia, no es nada novedoso. ¿Ya? Todo esto es lo que se ha hecho durante muchos años y lo estamos replicando para conocer los fundamentos y principios de los elementos con los que vamos a trabajar. Pero fuerza electromotriz es algo más antigua de lo que estamos hablando y obviamente ya no se lo utiliza, ha caído en desuso. Por lo tanto, es válida, pero no la vamos a utilizar frecuentemente. ¿Ya? Bien, como ustedes pueden ver, hasta aquí hemos definido todo lo que corresponde a la diferencia de potencial, la unidad de medida de la diferencia de potencial, que es el voltio. Hemos definido a qué se refiere un voltio y en base a la fórmula que se ha generado, hallando el voltaje en base a la potencia, a la energía en joules y la carga en coulombs, hemos podido hallar el voltaje y una relación matemática que nos permite aplicarla en esta fórmula. Manipulaciones algebraicas o despejes de la fórmula nos permiten hallar la energía y nos permite hallar también la carga en base a las mismas referencias o las variables que se nos dan como ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Antes de continuar, me gustaría escucharles si es que tienen alguna pregunta. Adelante, Eric. Ya, ¿cómo no? A ver, cuando, en este ejemplo me dices, ¿no ve? En el ejemplo 2. Vamos a hacerlo con la calculadora. Ah, ya me conseguí
una aplicación que me permite ver la calculadora. Permíteme un segundito, voy a ejecutar. Denme un segundito, por favor. Ya, denme un minutito, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a conectar el celular a, a la pantalla de la computadora, por favor. Ya, esperen un segundito. Ay, ay, ay. No, no. Ya. Bien, ahora sí. Van a disculpar, por favor, tengo un eco que se debe a que estoy manejando el celular junto con esto. Voy a tratar de anular el micrófono de alguna forma. Ya, ya. Ahora sí. Ya, miren, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tenemos nosotros estos factores, la carga me han dado en 50 microcoulombs, ¿verdad? Voy a anotarla nuevamente. Ay, caramba. Ya. Me dice que tengo una carga de 50 microcoulombs, ¿no ve? 50 microcoulombs. Ya estoy poniendo de esta forma para expresar micro con la letra U, porque no tengo el símbolo de micro, ¿ya? La letra mu. Si ustedes pueden observar con detenimiento, esto va a ser igual ¿a cuánto? A 50 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. No puedo escribir como en Word, así que por favor les voy a pedir que esto lo comprendan que es por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y la otra variable que ha sido obtenida es el voltaje, que son 6 voltios. ¿Correcto? Y eso es lo que debemos reemplazar en la fórmula.
Ahora, aquí tengo un simulador de calculadora que vamos a aplicar, que vamos a utilizar para poder observar qué es lo que hacemos. La fórmula me dice que debo escribir la carga en coulombs y luego el voltaje y multiplicar ambos. Es decir, escribir esto y multiplicarlos. ¿Cómo voy a expresar mi 50 por 10 a la menos 6 en la calculadora? Observen, por favor. Es fácil porque haré 50 exponente a la menos 6. ¿Así? Esa es mi forma de expresar 50 microcoulombs en la calculadora. Y esto lo multiplicaré por, ¿cuánto? Por 6. Y tengo esa cantidad, 0.0003. Este resultado ya es correcto, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver la forma en la que podemos aplicar una forma de ingeniería, una forma científica, que es esta. ¿Listo? Fíjense, son 300 micros. Podríamos ver también en la forma de notación, que es esta, y son 300 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y esta, la primera, son las notaciones del modo fijo, es decir, con decimales fijos, 0.003, o el modo normal, que es 0.003. Cualquiera de estos resultados es correcto. Lo único que tenemos que hacer ahora es acomodar de tal manera que nuestra forma de comprensión sea más cómoda. Para mí es más fácil poner 300 micros, porque las cantidades son mucho más relacionadas a la facilidad de manejo. Puede ser que en algún otro caso quiera manejar de otra forma, pero en general voy a manejar sea con 300 micros o en el modo de ingeniería, ¿no? O el modo científico, con su notación científica, que es 300 por 10 a la menos 6. Y esto existe en el celular. ¿Listo? Entonces, cualquiera de esas formas es correcta y cualquiera de esas maneras es la que va a expresar de forma adecuada la cantidad. Dicho esto, puedo hacer lo siguiente. $50 por 10 a la menos 6 multiplicado por 6 me va a dar como resultado, vamos a anotar esto, 0.1230. Fíjense, aquí voy a colocar directamente joules. ¿Listo? O también es lo mismo, perdón, es lo mismo anotar 300 por 10 a la menos 6 joules. O va a ser lo mismo, anotar 300 joules. Cualquiera de esas tres formas es correcta y está bien expresada. Lo que tenemos que tratar de observar es cuál de estas es más familiar para lo que trabajamos o más cómoda y con la que podemos cometer menos errores. Lo que no nos estamos olvidando es anotar siempre las unidades. Si coloco 300, debo utilizar el prefijo micro para expresar que son 300 microjoules. Si pongo 300 por 10 a la menos 6, son solamente joules. Y si pongo 0.0003, son joules solamente, ¿no? Entonces, cualquiera de estas formas es correcta para expresar la cantidad que está obtenida en este ejercicio. ¿Ha quedado claro? Sí, licenciado. Ok. Permítame, voy a terminar de compartir esto, por favor. ¿Dónde está ahora?
Listo. Ahora sí, ya, se pierde el eco. Ya, gracias muchachos. Entonces, si ha quedado claro, creo que no hay más dudas al respecto y eso sería básicamente lo que hemos hecho y cómo se hace el manejo de estas cantidades, ¿no? Por ello es que yo les voy a pedir siempre que tengan un poco de cuidado, de previsión con lo que representa la materia de física, principalmente para expresar de manera adecuada estas cantidades. Listo, muchachos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más sobre este tema? ¿Va a haber ejercicios, licenciado? Correcto. Ustedes tienen la práctica 1, ¿verdad? De esta práctica 1 tenían que resolver los átomos como primer ejercicio, 3 ejercicios de corriente. Y ahora tenemos 3 ejercicios de voltaje. En la práctica ya están previstos, solamente son 3. Lo que necesito es que ustedes vayan revisando esto, ¿ya? Vayan observando. Esta práctica en realidad debería ser hasta amperímetros y voltímetros y fuentes de alimentación, que hoy día vamos a terminar de avanzar. Pero que tengamos hasta voltaje me parece que ya es un avance bastante adecuado. Ya, muchachos. Entonces, son las 10. Nos vamos a tomar unos minutos de descanso, por favor, y luego vamos a continuar con el avance de materia. Ya vamos a entrar. Ya no nos falta mucho, en realidad, para acabar este tema. Va a ser la diferencia de potencial, fuentes de voltaje y, obviamente, conexión de amperímetro y conexión de amperímetro y voltímetro. Cómo se debe medir el voltaje y cómo se debe medir la corriente. Estas dos pequeñas páginas las vemos en una página, en realidad las vamos a ver después del descanso,